Andrea Taboada, siempre lista. ¿Cómo estás, Andy? Buenos días. Ya, en tu casa, obviamente, en este arranque de semana. ¿Cómo estás, Diego? Buen día. Pues es importante estar en casa para poder tener la información también de lo que va repercutiendo en las situaciones y diferentes temas que van, obviamente, siendo este punto de noticia, ¿no? El día de hoy, por lo menos, Diego, hemos estado recabando repercusiones sobre el tema del día de hoy, que ya se inicia este tipo de flexibilización al cambio del dólar bueno, repercusiones que hemos tenido desde los asambleístas como también autoridades municipales, en este caso el alcalde de La Paz. Sin embargo, vamos a escuchar primero a los asambleístas. Hablábamos con el senador José Manuel Ormaechea. Él nos decía de que si bien se ha llegado tarde, pues tendría que ser favorable la situación que viva Bolivia económicamente respecto a este tipo de flexibilización que se le estaría dando al tipo de cambio del dólar. Escuchamos lo que decía el senador, bueno, pues respecto a este tema. Bueno, si se pone responsable el gobierno, si actúa con seriedad, va a ser una buena medida, pero va a depender muchísimo de la actuación del gobierno, va a depender muchísimo de la actuación del Banco Central. Lo que nosotros hemos dicho desde el comienzo es que es una medida adecuada, tenía que hacerse. Han llegado un poco tarde, como siempre, a esta situación los del gobierno. Sin embargo, obviamente el tipo de cambio es un sinceramiento económico y la responsabilidad de conseguir dólares mediante el Fondo Monetario Internacional antes era urgente, ahora es imprescindible, ¿no? ¿Tiene miedo de que puedan subir algunos productos? Sí, pero si logra un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es la única manera de conseguir dólares lo antes posible, se va a aliviar rápidamente. Digamos, ya está absorbido un poco el impacto, pero se va a aliviar mucho más rápido, digamos, las consecuencias, y pues se va a tener un control económico de dólares, que es lo que se necesita para recibir este impacto y para poder asimilarlo de una mejor manera. Bueno, y desde otra bancada también se analizaba este tema. Hablamos del diputado Alejandro Reyes de Alianza Unidad, bueno, que él indicaba de que tiene que ser favorable también, ¿no? Esta unificación y flexibilización del tipo de cambio del dólar que podría beneficiar sobre todo a la economía boliviana, indicaba. Escuchemos lo que decía él. El primer impacto es absolutamente positivo porque lo que estamos haciendo es sincerar la economía. En otros países se ha demorado mucho tiempo en unificar los tipos de cambio. Esto demuestra que se está trabajando en base a la certidumbre y segundo, va a generar también credibilidad a nivel internacional. Los organismos multilaterales que nos deben prestar dinero y que tenemos que trabajar con ellos ven esto de manera positiva porque ciertamente genera una economía más sólida y un sistema financiero también más sólido. En ese sentido, creo que el hecho de tener un solo tipo de cambio flexible, como tiene que ser, porque además para tener un tipo de cambio fijo hay que tener vasta cantidad de reservas y el más dilapido todas. Entonces, estamos avanzando hacia un sinceramiento de la economía y ahora hay que reactivarla con mayor posibilidad de créditos y posibilidad de inversión. ¿Podría subir el precio de algunos alimentos y artefactos también? Hace más de 3 años ya que las importaciones y que distintos ítems de la canasta familiar se regulan en base al tipo de cambio paralelo, que hoy sería el oficial. Por lo tanto, no va a generar ningún tipo de inflación y no va a generar tampoco especulación. Solamente da certidumbre. A quien vaya a buscar un dólar lo va a tener al único tipo de cambio que existe, que es el 9.75 de acuerdo a las bandas. El ministro decía que va a tener que haber un tiempo para que se pueda adaptar la población. En todo caso puede ser que sí, porque obviamente tiene que adaptarse a la nueva realidad en todos los sentidos, porque antes hacíamos doble cálculo, el oficial y el paralelo. Hoy solamente hay que hacer un solo cálculo y en base a eso se va a mover la economía. Con estas repercusiones que se tenía acerca de esta unificación y flexibilización del tipo de cambio del dólar, Diego. Bien, obviamente repercusiones de todo tipo, desde las repercusiones más susceptibles hasta las que escuchábamos, las más optimistas, como las del diputado Reyes, que habla de lo que viene sosteniendo el gobierno. Esto en realidad fue un sinceramiento, porque el 6.96 ya no existía. Y en la vida real los precios de todos los productos importados ya habían tenido un incremento. Recordemos que hemos llegado a tener un dólar paralelo a 20 bolivianos por dólar, ¿no? Entonces, obviamente ahí los precios de las computadoras, los celulares, los vehículos, los bienes importados, tenían una fluctuación muy fuerte.
¿qué decir los medicamentos? ¿No? Algo mucho más sensible y, si quieren, menos lujoso que una computadora o un celular o un auto. Hablamos de los medicamentos, que obviamente tienen o son importados o una gran cantidad de sus elementos son importados, y ahí tuvieron unos saltos impresionantes. Esta estabilidad que destaca el gobierno en torno al tipo de cambio, lo que hace, sin lugar a dudas, es entregar, diríamos, o traspasar cierta tranquilidad a la población, viva o no pegada a los precios del dólar, porque también hay que ser honestos que no todo el mundo anda viendo cuánto puede comprar con sus dólares, porque no los tiene, y porque la economía boliviana, la verdad es que está bastante dolarizada. ¿Qué va a pasar con los créditos? Esa es otra pregunta que hemos escuchado algunos expertos y dicen no se preocupen. Lo que hay que mirar es la tasa de interés. Ahí sí puede haber una modificación por temas de la inflación, algo que nosotros conocemos como la UFB, por ejemplo, que ha disparado, ha hecho subir los precios del agua en la sede de gobierno, y que mucho se ha hablado en el Alto también. Y claro, en realidad este UFB, este índice de unidad de fomento a la vivienda, es claro una moneda ficticia que lo que hace es ir al ritmo de la inflación, y conforme va subiendo la inflación, el ritmo al que estamos desde el año pasado, obviamente esto sube. Entonces ahí los precios se disparan, no necesariamente por el dólar. Esa es la explicación que hemos ido recogiendo a lo largo de este fin de semana con todos los especialistas y no especialistas en las redes sociales. Pero bueno, para los políticos habrá obviamente otro tipo de análisis. No sé con qué más te encontraste, Andy, me imagino con pocos asambleístas, porque es lunes, no les vamos a pedir que el lunes en la mañana estén trabajando, tenían que ir el fin de semana a sus regiones. No sé con quiénes te encontraste. Bueno, es por eso que nos hemos ido más al lado también municipal y departamental en cuanto a este tema, ¿no? Hablábamos también del tipo de cambio de dólar ya, cómo va a afectar al municipio, y el alcalde de La Paz, César Dottweiler, nos decía, ¿no? De que, bueno, él no estaba tan de acuerdo porque esto iba a impactar también en el hecho de, incluso en la compra del diésel, que podía afectar no solamente la maquinaria pesada que necesita el municipio para poder realizar trabajos, sino también en el tema del Pumbacatari. Decía, él indica de que va a reunirse con las autoridades nacionales para pedir de que también haya un tipo de flexibilización para por lo menos los gobiernos municipales y departamentales. Él dijo, no soy el único que seguro va a entrar en este tema y va a pedir aquello, sino también todos los gobiernos municipales y departamentales que también se van a ver vistos afectados de alguna manera, ¿no? Bueno, escuchemos lo que decía el alcalde de La Paz respecto al tema de la unificación y flexibilización del tipo de cambio de dólar. Bueno, el dólar respecto al dólar. ¿Cómo nos afecta? Pues en este momento, definitivamente, tenemos que decir que ya el presupuesto del gobierno municipal ya estaba afectado, no por el tipo de cambio fijo o flexible, sino por las variaciones que han habido, principalmente en el tema del combustible, ¿sí?, que nos afectó para que el presupuesto del Pumbacatari prácticamente quede minimizado, no tengamos todos los recursos para seguir haciendo la operación correspondiente. Eso por un lado. Ya hablando del tipo de cambio flexible, esto puede significar que quizás, si no hay mucha variación, no tenga una implicancia significativa, pero si es que hay un cambio, y ese cambio es realmente significativo, entonces puede afectarnos considerablemente en las compras que están relacionadas a las importaciones, porque las importaciones son las que se pagan en dólares. Combustible, asfalto y otros, por supuesto que están pues, conectados con una importación, y esa importación por supuesto se la hace en dólares. Por tanto, yo ya he solicitado, y al Ministro de Economía y Finanzas Públicas es uno de los elementos más importantes, es que al igual que se pueda tener el tipo de cambio flexible, podamos tener también un manejo flexible en el presupuesto. No estoy hablando solamente del gobierno municipal de La Paz, estoy hablando de todas las entidades públicas. Porque si nosotros nos quedamos en un ámbito muy rígido,
y el tipo de cambio es flexible, entonces no vamos a poder nosotros reaccionar a ese tipo de cambio flexible. Entonces, estamos yendo con una propuesta para decirle que también el presupuesto tenga ciertos indicadores de flexibilidad para poder responder adecuadamente a las inversiones que requiere de acuerdo a la institución pública que se esté desarrollando. Por tanto, reitero, no hay una implicancia o una afectación directa en este momento y creemos que más bien sí se puede buscar mecanismos para poder reaccionar adecuadamente ante una situación de un... Bien, ahí estaban, ¿no?, las palabras del alcalde, quien indicaba que tendrá que haber un tipo de flexibilización también para el tema del presupuesto para los gobiernos municipales y departamentales, que es importante. Recordemos, Diego, también que hace un par de años se tenía también el tema del dólar e incluso algunos productos subían y bueno, habrá que haber más controles por el tema de la especulación también, ¿no?, de algunas vendedoras, incluso de las verduras que decían por el tema del dólar estaba incrementando, o algunos accesorios también de limpieza que obviamente llegan desde el exterior, pero también decían, ¿no?, por el tema del dólar. Entonces creo que habría que haber también más controles al respecto, Diego. Claro, decían, es que el verde de la lechuga es el mismo de los verdes, ¿no? Entonces ha subido los verdes, sube la lechuga. Ha habido un poco de ese desorden, obviamente, producto de la especulación. Suele ocurrir cuando hay estos embates, por supuesto, a la economía o sociales que derivan en esto, ¿no? Aprovecharse de... se entiende que con el dólar hayan subido, por ejemplo, los alimentos para el ganado, para la producción de pollo, pero de ahí al que eso se traslade al tomate, cuando no había subido la gasolina o el diésel, ya era un exceso. Pero bueno, parte de también la dinámica de la economía de mercado. Libre oferta y demanda. Si usted quiere pagar eso, paga. Si no, no. Es así, así nos regimos en el país. Nunca dejamos de hacerlo, por más que se diga lo contrario. ¿Algo más, Sandy? Ya la yapita nada más, Diego. Bueno, pues a pesar de esta conferencia, pues el alcalde decía de que se han encontrado supuestamente 163 ítems fantasma, se va a iniciar auditorías, decía al respecto. Y otro tema ya de la gobernación, pues el secretario de Medio Ambiente indicaba de que se descarta que haya una contaminación, esto debido a que algunos tiktokers, decía él, habían dado una información irresponsable a la población, indicando de que habían gaviotas muertas que estaban contaminando la represa de Jampaturi. Así que descartó aquello e indicó de que va a haber una comisión que se va a conformar interinstitucional y bueno, pues van a ir también a verificar para que la población esté tranquila. Pero él ya descartaba aquello. No es en cuanto a la yapita que podemos dar desde las unidades móviles de La Paz. Buenísimo, Andy. A cuidarte del sol porque sigue la alerta por radiación alta, índice 9 de rayos ultravioleta desde las 11 de la mañana por el periodo de 3 horas. Así que a cuidarse. Un fuerte abrazo, Andy. Hasta mañana. Hasta mañana, Diego, con más información. Ahí estaba nuestra compañera Andrea Taboada a propósito de con lo que se encontró en la calle. Y este dato, ¿no? 163 ítems fantasmas en la alcaldía de La Paz. Esa fue la denuncia que hizo hoy el alcalde César Dogbailer. Anunció además en paralelo auditorías para determinar dónde y quiénes se beneficiaban de aquello.